Una pareja se fue de excursión al desierto de Chihuahua para disfrutar de una última aventura antes de la llegada de su bebé, pero nunca regresaron, desapareciendo sin dejar rastro en el desierto mexicano. 4 años más tarde, un corredor y su perro hacen un espantoso descubrimiento bajo un saliente rocoso, una prueba inquietante que echa por tierra todo lo que los investigadores creían sobre su desaparición. El sol de Chihuahua brillaba en lo alto mientras Daniela Chávez entrecerraba los ojos para protegerse de la dura luz que se reflejaba en las formaciones de arenisca roja. A sus 29 años se había acostumbrado a estas búsquedas de fin de semana. Sus botas de montaña crujían contra la grava suelta mientras se detenía a beber un trago de su botella de agua. El líquido tibio no ayudaba a combatir el calor seco que parecía absorber la humedad de cada poro. Dani, deberíamos ir pensando en volver, dijo Marcos, uno de los voluntarios habituales que llevaba 2 años participando en estas búsquedas. Tenía la cara enrojecida bajo la gorra de béisbol y el cuello de la camisa manchado de sudor. Daniela echó un vistazo al pequeño grupo. 7 personas en total, menos de las 15 que solían venir con regularidad cuando el caso aún estaba fresco. 4 años desgastan la esperanza y la transforman en algo totalmente distinto. Lo que había empezado como una búsqueda desesperada de supervivientes se había convertido hacía tiempo en sombrías expediciones en busca de un final. Sí, tienes razón, respondió ella. La hermana de Daniela, Marisol, estaba embarazada de 7 meses y medio cuando desapareció con su marido Esteban hacía 4 años. Daniela sacó su GPS para marcar la zona de búsqueda. Habían desarrollado un enfoque sistemático a lo largo de los años, cubriendo metódicamente diferentes secciones del desierto de Chihuahua. Hacía tiempo que la policía había relegado el caso a sus archivos fríos, respondiendo únicamente a pistas o indicios concretos. Pero Daniela no podía dejarlo. Marisol era la única familia que le quedaba. Sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía 6 años. Muy bien, todo el mundo, gritó Daniela, su voz transmitida a través del terreno rocoso. Vamos a empacar por hoy. Asegúrense de tener todo su equipo. Cuando por fin llegaron al aparcamiento, todos se dispersaron hacia sus respectivos vehículos. Daniel abrió el maletero y metió la mochila y el equipo de búsqueda. El reloj digital de su teléfono marcaba las 11 de la mañana cuando lo sacó de su bolsillo. Por fin tenía señal después de horas en la zona muerta de comunicaciones del desierto más profundo. Su pantalla se iluminó con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz. Su pulso se aceleró cuando vio que todas procedían de la misma fuente, el detective Ramón Cruz de la Policía Estatal de Chihuahua. Pulsó el botón de rellamada. El teléfono sonó una vez antes de que el barítono familiar del detective Cruz llenara sus oídos. Daniela, gracias a Dios. Llevo 2 horas intentando localizarte. Lo siento, detective. Estaba en el desierto con mi grupo de búsqueda. No hay señal. ¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien? ¿Sigues en el desierto de Chihuahua? Sí, acabamos de volver a la zona de aparcamiento cerca del centro de visitantes. Detective, ¿qué está pasando? Hubo una pausa y Daniela pudo oír voces apagadas de fondo. Hemos tenido una novedad en el caso de su hermana. Un excursionista encontró algo esta mañana que creemos que pertenece a Marisol. La botella de agua resbaló de la otra mano de Daniela y salpicó el asfalto caliente. Sara y Marcos, que habían estado cargando su propio vehículo cerca, se dieron cuenta de su angustia y se apresuraron a acercarse. ¿Qué tipo de pruebas? Alcanzó a preguntar Daniela, con la voz apenas por encima de un susurro. Preferiría discutirlo en persona. ¿Puedes conducir hasta la zona del Cañón del Cobre? Está en el lado norte del desierto. Te enviaré las coordenadas exactas. Por supuesto, sí. Me iré ahora mismo. Bien. Te enviaré un mensaje con la ubicación. Habrá varios coches patrulla en el lugar. No puedes perdernos. Al terminar la llamada, Daniela miró las caras de preocupación que la rodeaban. Han encontrado algo, dijo, con voz temblorosa. El detective quiere que nos reunamos con él en el Cañón del Cobre. Sin dudarlo, Sara le puso una mano reconfortante en el hombro. Vamos contigo. Su teléfono zumbó con las coordenadas del detective Cruz. Las introdujo en su GPS y observó que el lugar estaba a unos 45 minutos. Otros 3 voluntarios, Tomás, Juana y Felipe, aceptaron unirse a ellos, formando un pequeño convoy. Cuando salieron del aparcamiento, el paisaje cambió. Las emblemáticas rocas rojas dieron paso a formaciones calizas más pálidas.
El Cañón del Cobre era una zona menos popular del desierto, conocida por su terreno difícil y su ubicación remota. Al acercarse a las coordenadas, Daniela vio el grupo de vehículos policiales. Se detuvo en el aparcamiento improvisado y le temblaron las manos al aparcar. Salió del coche y el detective Cruz la condujo a ella y a sus amigas a su coche sin matrícula. El lugar está a 1,5 kilómetros de aquí. El terreno es demasiado abrupto para vehículos normales más allá de este punto. Se amontonaron en 2 todoterrenos de la policía, los vehículos especialmente equipados para la navegación por el desierto. El trayecto fue accidentado e incómodo, siguiendo lo que apenas podía llamarse un sendero. Cuando por fin se detuvieron, pudo ver un grupo de gente delante. Técnicos de criminalística, agentes uniformados y lo que parecía personal de búsqueda y rescate. Se había levantado un toldo provisional para dar sombra a una zona de recogida de pruebas. Mientras recorrían la distancia restante, el detective Cruz se puso a su lado. Quiero prepararte para lo que hemos encontrado. No son buenas noticias, Daniela. Ella asintió, incapaz de hablar. Sentía las piernas de plomo. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Se acercaron a la marquesina, donde había un hombre junto a un pastor alemán. El detective Cruz se presentó. Daniela, este es Miguel Bravo. Hizo el descubrimiento esta mañana. Miguel era un hombre de unos 40 años, de piel curtida por el sol y ojos amables. Se quitó la gorra de béisbol con respeto. Siento mucho por lo que estás pasando, dijo en voz baja. Estaba de excursión con Bella aquí, indicó a la perra, probando un nuevo sendero que nunca había explorado antes, más difícil que mis rutas habituales. Bella se adelantó y volvió con algo en la boca. Daniela dirigió la mirada hacia la mesa de pruebas, donde había varios objetos colocados, etiquetados y fotografiados. Se quedó sin aliento cuando los vio, huesos inconfundiblemente humanos, pálidos y desgastados por la exposición. Era un hueso del radio, continuó Miguel con suavidad. De un antebrazo. Lo reconocí porque antes era paramédico. En cuanto me di cuenta de lo que Bella había encontrado, marqué el lugar y llamé al 911 inmediatamente. El detective Cruz acercó a Daniela a la mesa de pruebas. Tras las llamadas del Ciro Bravo, enviamos inmediatamente a nuestro equipo forense. Anoche hubo una fuerte tormenta de viento, probablemente la peor que hemos tenido en todo el año. Creemos que esparció restos que habían estado protegidos hasta ahora. Daniela se obligó a mirar la colección de huesos, con la vista nublada por las lágrimas. Pero fue la siguiente prueba la que hizo que se le doblaran las rodillas. Así es como sospechamos que podría ser su hermana, dijo el detective Cruz, señalando un hueso más grande, una tibia con herrajes quirúrgicos aún adheridos. Usted mencionó en su informe inicial que Marisol había sido operada de la rodilla. Sí, susurró Daniela. 3 años antes de que desapareciera, un accidente de senderismo, le pusieron alfileres y una placa. Los números de serie del hardware coinciden con su historial médico, confirmó el detective. Seguimos esperando la confirmación del ADN, pero es ella. Las palabras salieron como un sollozo entrecortado. Oh, Dios, es realmente ella. Sara rodeó los hombros de Daniela con un brazo sosteniendo su peso mientras sus piernas amenazaban con ceder por completo. Pero el detective Cruz no había terminado. Su expresión se volvió aún más sombría. Daniela, hay más. Encontramos restos adicionales, huesos más pequeños, encontrados en una grieta en la pared del acantilado. La implicación la golpeó como un golpe físico. El bebé. El bebé de Marisol. El antropólogo forense cree que son consistentes con un feto tardío, continuó el detective Cruz. Su comportamiento profesional apenas enmascaraba su propia incomodidad. Algunos huesos muestran evidencia de actividad carroñera. Los coyotes son comunes en esta zona. Daniela ya no podía contener los sollozos. 4 años de esperanza, de imaginar escenarios en los que Marisol y Esteban habían sobrevivido de algún modo, estaban perdidos o heridos pero vivos en alguna parte, todo se desmoronaba ante aquellos huesos curtidos colocados sobre una mesa plegable. ¿Y Esteban? Consiguió preguntar entre bocanadas de aire. ¿Encontraste? No, respondió el detective Cruz. No hemos encontrado restos que podamos identificar definitivamente como masculinos. El equipo de búsqueda sigue trabajando, ampliando la cuadrícula, pero de momento, nada. ¿Cómo puede ser? Estaban juntos. Publicaron esa foto en Facebook desde el desierto esa mañana. La expresión del detective era cuidadosamente neutra. Esa es una de las muchas preguntas que tenemos que responder.
Sin pruebas de los restos del señor Vargas ni indicios de otras partes implicadas, tenemos que considerar todas las posibilidades. ¿Crees que Esteban hizo esto? La voz de Daniela se alzó con incredulidad. Eso es una locura. Él la amaba. Durante 6 años intentaron tener un hijo. Era cirujano. Salvaba vidas. Él nunca. Entiendo que esto es difícil de procesar, dijo con calma el detective Cruz, pero en casos como este tenemos que examinar todos los ángulos. El hecho de que solo se hayan encontrado los restos de su hermana, que estuvieran ocultos en lugar de simplemente perdidos, son factores que no podemos ignorar. Daniela negó con la cabeza con vehemencia. Esteban ni siquiera era un excursionista experimentado. Ninguno de los dos lo era. Por eso les dije que no fueran, sobre todo con el embarazo tan avanzado de Marisol. Me dijeron que solo iban a hacer una excursión ligera. La idea de que él pudiera haber navegado tan lejos en el desierto, hacerle algo a ella, esconder los cuerpos, no tiene sentido. La gente puede sorprendernos, incluso aquellos que creemos conocer bien, respondió el detective con amabilidad. Pero tiene razón en que hay muchos interrogantes, por eso tenemos que volver a examinarlo todo. Señaló hacia el acantilado donde la cinta de la escena del crimen delimitaba una zona. Los restos se encontraron bajo ese saliente, parcialmente protegidos por rocas caídas. Es posible que hayan estado allí todo el tiempo, preservados por el refugio hasta que la tormenta de anoche los desalojó. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Daniela, agotada por la carga emocional de la última hora. Llevaremos todo a la oficina del forense para un análisis completo y pruebas de ADN. Necesitaremos una muestra tuya para comparar, ya que eres la hermana biológica de Marisol. Daniela asintió entumecida. Se dirigió hacia donde estaba Miguel Bravo con su perro, necesitando dar las gracias al hombre que por fin le había dado respuestas, aunque no fueran las que ella esperaba. Señor Bravo, gracias por avisar, por hacer lo correcto. Los ojos de Miguel eran comprensivos. Siento que haya sido una noticia tan difícil. Bella y yo venimos de excursión varias veces a la semana, pero era la primera vez que veníamos a esta zona. Supongo que estaba predestinado. ¿Estaría bien si me pongo en contacto contigo más tarde para agradecértelo como es debido? Mi hermana habría querido. Su voz se quebró de nuevo. Por supuesto, el detective tiene mi información. Tómese todo el tiempo que necesite. El detective Cruz se acercó de nuevo. Daniela, deberíamos regresar. El equipo forense estará aquí varias horas más, pero no hay nada más que necesites ver. Necesitaremos que vengas a comisaría para la muestra de ADN y EADN y para revisar los archivos del caso. El viaje de vuelta al aparcamiento transcurrió como un borrón. Cuando llegaron, la presencia de los medios de comunicación no había hecho más que aumentar, pero Daniela se sentía demasiado agotada como para preocuparse por sus preguntas a gritos o los chasquidos de las cámaras. Puede seguirnos a comisaría, dijo el detective Cruz, o si lo prefiere, puedo hacer que un agente conduzca su coche y usted puede venir conmigo. Daniela se miró las manos temblorosas y luego las llaves que aferraba. Yo no creo que deba conducir ahora. Es perfectamente comprensible. Hizo un gesto a un joven oficial. El oficial Martínez se encargará de su vehículo. Mientras entregaba las llaves y subía al coche del detective, Daniela echó un último vistazo al paisaje desértico que se había tragado a su hermana 4 años atrás y que solo ahora había empezado a desvelar sus secretos. El cuartel general de la Policía Estatal de Chihuahua se alzaba ante ellos, con su fachada de hormigón reflejando el duro sol de la tarde. El detective Cruz acompañó a Daniela a través de la entrada principal, pasó el control de seguridad y se adentró en el bullicioso interior, donde los agentes y los civiles se movían con práctica eficiencia. Entraron en una pequeña sala de reconocimiento médico, donde un técnico forense esperaba con un kit de recogida. La mujer, cuya placa la identificaba como Teresa López, sonrió con simpatía. Solo será un momento, señorita Chávez. Necesito que abra la boca y le tomaré una muestra del interior de la mejilla. Daniela obedeció, sintiendo cómo el bastoncillo de algodón rozaba el interior de su mejilla. Es todo lo que necesitamos, dijo Teresa. El laboratorio realizará la comparación de forma prioritaria. Deberíamos tener los resultados en 48 o 72 horas. El detective Cruz dio las gracias al técnico y condujo a Daniela 2 plantas más arriba a la División de Investigaciones Criminales.
Su despacho era modesto pero organizado, con los expedientes de los casos ordenados en estanterías y una gran pizarra cubierta de notas de diversas investigaciones. Sacó una gruesa carpeta de papel manila. Daniela reconoció el nombre de su hermana en la pestaña. He revisado el expediente original del caso, pero me gustaría repasarlo todo de nuevo con usted. A veces, detalles que en su momento parecían sin importancia pueden cobrar un nuevo significado. Hábleme de nuevo de aquel domingo 14 de octubre de 2018. Guíame por todo lo que recuerdes. Respiró hondo y recordó aquella mañana de hace 4 años. Marisol me llamó sobre las 8 de la mañana. Estaba emocionada. Dijo que Esteban tenía el día libre y que querían ir de excursión. Inmediatamente le dije que no. Estaba embarazada de 36 semanas, detective, a solo 4 semanas de dar a luz, y ya la habían operado de la rodilla. Sí, unos 3 años antes de que desapareciera. Se había recuperado bien, pero aún le molestaba a veces, sobre todo con el peso extra del embarazo, dijo la detective Cruz, tomando notas mientras hablaba. Pero fueron de todos modos. Marisol podía ser testaruda. Decía que su obstetra, la doctora Patricia Morales, le había dicho que se mantuviera activa, que caminar la ayudaría con los síntomas del tercer trimestre, la hinchazón, el dolor de espalda. Dijo que ayudaría a colocar al bebé en la posición adecuada para el parto. A Daniela se le quebró un poco la voz. Le sugerí caminar por el barrio, tal vez ir a la plaza donde había aire acondicionado, pero Esteban había estado trabajando muchas horas y querían hacer algo juntos antes de que llegara el bebé. Durante las 2 horas siguientes, el detective Cruz le explicó metódicamente todos los aspectos del caso. Preguntó por la familia de Esteban, padres fallecidos, un hermano que vivía en Guadalajara, por los amigos de Marisol, un círculo reducido, en su mayoría otras madres jóvenes o embarazadas, por su economía, acomodada pero no adinerada, y por cualquier cambio de comportamiento que hubiera habido antes de la desaparición. La expresión del detective Cruz era comprensiva pero profesional. Sé que es difícil de considerar, pero el hecho es que encontramos los restos de su hermana ocultos en un lugar remoto, sin rastro de su marido. En casos como este, tenemos que considerar que la persona desaparecida podría ser la responsable. Pero, ¿por qué? ¿Qué posible motivo podría tener? Eran felices, estaban a punto de tener el bebé que habían deseado durante tanto tiempo. A veces la gente oculta cosas a sus allegados, problemas económicos, adicciones, problemas, una aventura. Lo investigaremos todo. No encontrarás nada, dijo Daniela con firmeza, porque no hay nada que encontrar. El detective Cruz cerró el expediente. Espero que tengas razón. Mientras tanto, necesito que tenga cuidado. Este descubrimiento ya está en las noticias. En nuestra experiencia, cuando los casos sin resolver se calientan así, pueden provocar reacciones inesperadas. Si Esteban está vivo en alguna parte, podría tratar de hacer contacto. O si alguien más estuvo involucrado, podría sentirse amenazado por la investigación renovada. ¿Crees que podría estar en peligro? Creo que es prudente ser precavido. Si ocurre algo inusual, llamadas extrañas, alguien que te sigue, cualquier cosa que parezca rara, quiero que me llames inmediatamente. ¿El equipo de excavación encontraron algo más? El detective Cruz negó con la cabeza. Han ampliado la cuadrícula de búsqueda, pero de momento no hay más restos. Continuarán mañana, si el tiempo lo permite. También vamos a traer perros rastreadores de cadáveres para cubrir más terreno. Daniela se levantó sintiendo el cuerpo pesado por el agotamiento, tanto físico como emocional. Caminaron juntas de vuelta al pasillo principal. Al pasar por los ascensores, un joven agente se acercó con un juego de llaves de coche. Señora Chávez, el oficial Martínez me pidió que se las devolviera. Gracias, dijo Daniela, cogiendo las llaves. El familiar giro hacia la entrada de su casa nunca le había parecido tan definitivo. Daniela entró en su garaje, la puerta automática se cerró tras ella como un sello en las revelaciones del día. En el interior, la casa estaba increíblemente silenciosa. Dejó caer las llaves sobre la mesa de la entrada y fue dando tumbos hasta el salón, donde se desplomó en el sofá mientras el peso de todo se abatía sobre ella. Las lágrimas aparecieron entonces, grandes sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Su mirada se posó en la colección de fotos familiares colocadas en las estanterías empotradas. Ahora solo quedaba ella. La foto se difuminó mientras nuevas lágrimas caían por sus mejillas.
Sus padres, asesinados por un conductor ebrio cuando volvían a casa de su cena de 35 aniversario, y ahora Marisol y su hijo Nonato, con sus huesos esparcidos por el desierto como basura. Incapaz de soportar el silencio por más tiempo, se dirigió a su dormitorio, repentinamente agotada pero sabiendo que el sueño le sería esquivo. Por impulso, abrió el portátil y entró en Facebook. Rara vez utilizaba la plataforma, pero la curiosidad por el hombre que había encontrado a su hermana la llevó a buscar a Miguel Bravo. Su perfil era público y contenía exactamente lo que ella esperaba de un ávido excursionista, un ávido excursionista. Una foto tras otra lo mostraban en varios senderos de Chihuahua, siempre con Bella a su lado. Le llamó la atención un post de hacía 3 semanas. Miguel estaba fuera de una pequeña cafetería llamada Dulce Desierto, sosteniendo lo que parecía ser un trozo de tarta de 3 leches. Su pie de foto decía: "El mejor pastel que he comido en años. Este pequeño lugar cerca del Valle de los Ojos es una joya escondida". La mención de la tarta desencadenó un torrente de recuerdos. Marisol había tenido un talento extraordinario para la repostería. Incluso después de dejar su puesto en la panadería, para centrarse en su embarazo, había seguido horneando. Su casa siempre había olido a vainilla y azúcar, a pan dulce fresco y a dulces delicados. Con la mirada fija en el puesto de Miguel, Daniela pensó en cómo quería agradecérselo. Un regalo comprado en una tienda le parecía inadecuado para el hombre que por fin le había dado respuestas. Sentada en su tranquila habitación, Daniela tomó una decisión. Honraría a Miguel y a su hermana manteniendo vivo aquel sueño. Pero primero necesitaba el libro de recetas de Marisol para hornear algo para Miguel. El cuaderno manuscrito contenía todas las recetas que Marisol atesoraba. Daniela sabía que estaba en casa de Marisol y Esteban. Miró por la ventana y vio que aún quedaba algo de luz. La idea de esperar hasta mañana le resultaba insoportable. Si conseguía las recetas esta noche, podría empezar a hornear a primera hora de la mañana. El paseo hasta la casa de Marisol siempre había sido agradable, apenas 10 minutos por el tranquilo barrio residencial que habían elegido específicamente para poder estar cerca el uno del otro. Pero ahora, cuando el sol poniente pintaba el cielo en tonos ámbar y rosa, cada punto de referencia familiar parecía una pequeña pena. La casa estaba tranquilamente en su parcela esquinera, exactamente igual que hace 4 años, salvo por el césped crecido y la pila de periódicos amarillentos en el porche. Durante el primer año, Daniela había pagado los impuestos de la propiedad y los servicios, con la esperanza de no perder la esperanza. Con el tiempo, la realidad económica la obligó a dejar de prestar la mayoría de los servicios, manteniendo solo los básicos para evitar que el ayuntamiento condenara la propiedad. Abrió la puerta con la llave. El familiar aroma del perfume de vainilla de su hermana hacía tiempo que se había desvanecido, sustituido por el olor a humedad de una casa cerrada durante demasiado tiempo. Subió las escaleras hasta el dormitorio principal. Cada paso resonaba en la casa vacía. El libro de recetas estaría en el lugar secreto de Marisol. Estaba segura. Su hermana había sido muy protectora con sus recetas, tratándolas como la valiosa propiedad intelectual que eran. El dormitorio le pareció especialmente vacío. La cama aún mostraba la impresión de que alguien se había sentado allí, probablemente un detective revisando los cajones de la mesita de noche. Daniela buscó primero en los lugares obvios, la estantería, la cómoda, los estantes del armario. Nada. Entonces recordó el armario oculto. Marisol se lo había enseñado una vez, encantada por su ingenio. Lo que parecía un simple espejo decorativo sobre la cama, en realidad, se abría para revelar un armario poco profundo detrás de él. Daniela levantó la mano y pulsó el pestillo oculto. El espejo se abrió de golpe y allí estaba, un cuaderno encuadernado en piel con las recetas de Marisol grabadas en letras doradas. Lo sacó con cuidado y se sentó en el polvoriento sofá para hojearlo. La precisa letra de su hermana llenaba cada página. Cada receta era un trocito del alma de Marisol, conservado en tinta. Un sonido procedente del exterior la dejó helada. El motor de un coche al ralentí. No era inusual en un barrio residencial, pero algo en su persistencia la inquietaba. Se acercó a la ventana y miró por el hueco de las cortinas. Un sedán oscuro estaba en la acera. 3 hombres salieron y a Daniela se le heló la sangre cuando se acercaron a la casa con paso decidido. El que iba delante llevaba un sombrero característico, un sombrero de fieltro marrón que le resultaba extrañamente familiar. Su mente se agitó.
Debería llamarles, preguntarles qué querían, pero algo en su lenguaje corporal le advirtió de que no lo hiciera. No eran visitantes casuales ni vecinos preocupados. Los oyó en la puerta principal, no llamando, sino forzando la cerradura. El sonido metálico de los arañazos hizo que la adrenalina inundara su organismo. Necesitaba pedir ayuda, pero se había dejado estúpidamente el teléfono en casa, pensando que solo estaría fuera unos minutos. Bajó las escaleras lo más silenciosamente posible y se dirigió al teléfono fijo de la cocina. Con las prisas, su cadera golpeó un jarrón decorativo que había sobre la mesa del recibidor. Se cayó y se hizo añicos en el suelo de madera con un estruendo que pareció ensordecedor en la silenciosa casa. Los arañazos en la cerradura cesaron de inmediato. A través de la cortina de la ventana vio a los 3 hombres que se alejaban y volvían rápidamente al coche. Se pegó a la pared para intentar ver mejor sus caras sin ser vista. El hombre del sombrero se giró ligeramente al llegar a la parte trasera del vehículo y Daniela se quedó boquiabierta. De perfil, con su porte, la inclinación de sus hombros, se parecía a Esteban. Pero eso era imposible, ¿no? El coche se alejó y Daniela se quedó paralizada durante un largo momento antes de recordar el jarrón roto. Buscó una escoba y un recogedor en la cocina y barrió con cuidado todos los trozos de porcelana. La tarea mundana ayudó a calmar su acelerado corazón. ¿Quiénes eran aquellos hombres? Si uno de ellos era Esteban, ¿por qué no tenía llave de su casa? ¿Por qué intentaba entrar? ¿Y quiénes eran los otros que estaban con él? Buscó el teléfono de la cocina, pero la línea estaba cortada. Por supuesto, hacía años que no pagaba esas facturas. En su mente resonaban las advertencias del detective Cruz sobre actividades extrañas tras el hallazgo de pruebas. Tenía que contárselo, pero primero tenía que llegar a casa sana y salva. Volvió a subir las escaleras para recuperar el libro de recetas. Al alcanzarlo, sus ojos se posaron en una foto enmarcada en la estantería. Esteban en un congreso médico en Puerto Vallarta, con el mismo sombrero de fieltro marrón que llevaba el hombre de fuera. Lo había comprado por capricho, recordó, y decía que le hacía sentirse como un personaje de una película antigua. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cogió la foto y el libro de recetas y echó un vistazo por todas las ventanas. La calle parecía vacía, el misterioso coche no estaba a la vista. Aún así, se sintió expuesta y vulnerable cuando cerró la casa y comenzó a caminar hacia su casa, apretando el libro de recetas y la foto contra su pecho. Cada sombra parecía amenazadora. El motor de cada coche le aceleraba el corazón. Los 10 minutos de camino le parecieron una hora. Solo cuando estuvo a salvo en su propia casa, con la puerta cerrada y atrancada, se permitió volver a respirar. En cuanto la puerta de Daniela se cerró tras de sí, se apresuró a coger el teléfono y, con las manos temblorosas, marcó el número directo del detective Cruz. Él contestó al segundo timbrazo. «Detective, acaba de ocurrir algo en casa de Marisol», dijo sin preámbulos. Las palabras le salieron de golpe. «Creo que 3 hombres han intentado entrar. Yo estaba dentro cogiendo algo y les oí trabajar en la cerradura. Cuando tiré un jarrón, salieron corriendo». «¿Estás a salvo ahora? ¿Estás en casa?» «Sí, estoy en casa, puertas cerradas». «Pero, detective, creo que uno de ellos podría haber sido Esteban». Llevaba una fedora marrón distintiva de Esteban. Hubo una pausa en la línea. «¿Tú crees? ¿Le viste bien la cara?» «No», admitió Daniela, con la frustración coloreando su voz. Solo un atisbo de su perfil cuando volvía al coche. Pero el sombrero, la forma en que se movía, y si era Esteban, ¿por qué no tenía llave? ¿Por qué entrar a la fuerza? ¿Qué tipo de vehículo conducían? Un sedán oscuro, negro o azul oscuro. No podría decirlo en el crepúsculo, no vi la matrícula. El detective Cruz suspiró. «Enviaré una unidad de patrulla para que compruebe la zona y sondee a los vecinos. Es todo lo que podemos hacer con una información tan limitada. ¿No puedes estacionar a alguien en la casa? ¿Y si vuelven?» Entiendo su preocupación, pero no puedo justificar destinar a un agente allí indefinidamente basándome en un intento de allanamiento por parte de sujetos no identificados. No tenemos recursos para eso. Daniel agarró el teléfono con más fuerza. «Pero tú mismo dijiste que el descubrimiento podría desencadenar algo». «Lo hice y mantengo esa advertencia. Aumentaremos las patrullas en la zona y alertaremos a los vecinos para que estén atentos. Si ven algo sospechoso, que avisen». Tras conseguir que le prometiera que la llamaría inmediatamente si ocurría algo más, el detective Cruz
terminó la llamada. Daniela colgó el teléfono y se desplomó sobre la encimera de la cocina, mientras la adrenalina iba dejando paso al cansancio. El libro de recetas estaba sobre la encimera y lo abrió al azar por una página en la que aparecía la famosa tarta de 3 leches de Marisol, que sería adecuada para Miguel. Estudió la receta haciendo un inventario mental de lo que tenía y lo que necesitaba. Le faltaban huevos y el extracto de vainilla que Marisol siempre le pedía. Daniela recogió su bolso y la lista de la compra. La tienda de comestibles estaba a solo 10 minutos en coche, en una pequeña zona comercial que estaba muy concurrida incluso al anochecer. La rutina familiar de la compra la tranquilizaría, se dijo a sí misma. El aparcamiento estaba bien iluminado. Los letreros de neón de la tienda de comestibles, la gasolinera y la taquería 24 horas creaban una isla de luz en la noche desierta. Daniela aparcó cerca de la entrada y estaba cogiendo sus bolsas reutilizables cuando le llamó la atención un movimiento en la gasolinera. 3 hombres salían de la tienda. Se le heló la sangre al reconocer el sombrero de fieltro marrón. Se agachó instintivamente en el asiento y miró con cuidado por encima del salpicadero. Los hombres formaban un círculo alrededor de un sedán negro y mantenían lo que parecía una intensa conversación. Estaban demasiado lejos para que ella pudiera oírlos con claridad, pero el aire nocturno transmitía fragmentos de su discusión. Ledger tiene que ser. Un hombre hizo un gesto enfático. Cuidado con la búsqueda. El hombre del sombrero respondió, tenemos que ser rápidos. El tercer hombre seguía mirando nervioso a su alrededor. El corazón de Daniela martilleaba contra sus costillas. ¿Un libro de contabilidad? ¿Qué clase de libro estaría escondido en casa de Marisol? Mientras miraba, otra figura salió de detrás de la gasolinera. Un hombre más joven vestido con lo que parecían batas de veterinario, de esas que llevan impresos animales de dibujos animados. Corrió hacia el grupo, llevando lo que parecía ser una pequeña nevera. Los hombres intercambiaron unas breves palabras antes de que los 4 subieran al sedán. Cada parte racional del cerebro de Daniela le gritaba que no se moviera, que llamara inmediatamente al detective Cruz e informara de lo que había visto. Pero cuando el sedán negro salió de la gasolinera, un impulso diferente se apoderó de ella. Si era Esteban, necesitaba saberlo. Necesitaba entender por qué andaba a escondidas con hombres extraños, por qué había intentado entrar en su propia casa, por qué había desaparecido durante 4 años mientras los huesos de su mujer embarazada se esparcían por el desierto. Antes de que pudiera dudar de sí misma, Daniela arrancó el coche y le siguió. Intentó mantener una distancia razonable, por lo menos 2 coches de distancia, mientras atravesaban la ciudad. El sedán circulaba con decisión, pero sin imprudencia, señalizando todos los giros y respetando los semáforos. Fueran quienes fueran, no querían llamar la atención. Al llegar a las afueras de Ciudad Juárez, el tráfico disminuyó considerablemente. El sedán giró hacia la carretera 45 en dirección sur hacia el desierto. La inquietud de Daniela aumentaba a cada kilómetro. ¿A dónde se dirigían? La carretera conducía a Samalayuca, pero había mucho desierto vacío de por medio. Con menos coches en la carretera, mantener la cobertura se hizo cada vez más difícil. Daniela retrocedió aún más, apenas manteniendo las luces traseras del sedán a la vista. Agarró su teléfono de la consola central, tientas para marcar Detective Cruz mientras se mantiene un ojo en la carretera. ¿Les estás siguiendo? Su voz estaba cargada de incredulidad y rabia. Daniela, date la vuelta ahora mismo. Esto es peligroso e innecesario. Pero ¿y si realmente es Esteban? ¿Y sí? ¿Y si es así? ¿Cuál es tu plan? Estás solo sin entrenamiento y siguiendo a sujetos potencialmente peligrosos en el desierto de noche. Date la vuelta ahora. Manejaremos esto apropiadamente. Daniela miró hacia la oscura carretera. El detective tenía razón, por supuesto. Estaba siendo tonta, dejándose llevar más por la emoción que por la lógica. Las luces del sedán apenas eran visibles, solo puntos rojos en la oscuridad. De acuerdo, dijo finalmente. Tienes razón. Voy a dar la vuelta. Redujo la velocidad, buscando un lugar seguro para dar la vuelta en la estrecha carretera. El arcén era de arena blanda que podía atrapar fácilmente las ruedas de su coche. Finalmente, vio una sección más ancha de pavimento, probablemente un antiguo desvío de la construcción. Daniela acababa de completar su giro, con los faros apuntando hacia las luces de la ciudad en la distancia, cuando vio unos faros en su espejo retrovisor.
El sedán negro también había girado y se acercaba rápidamente. «Oh, Dios», respiró, soltando el teléfono mientras pisaba el acelerador. «Oh, Dios, me han visto». Su Honda Civic no era rival para el motor de la berlina. En unos instantes se había puesto a su altura, pisando agresivamente su parachoques. Daniela apretó el acelerador con más fuerza y el velocímetro pasó de 110 km/h a 130. El sedán mantuvo el ritmo con facilidad. El sedán le seguía el ritmo con facilidad. Luego avanzó a toda velocidad y se puso a su lado. Daniela vislumbró al pasajero, sin duda el hombre del sombrero de fieltro, que le hacía gestos para que se detuviera. No le hizo caso y agarró el volante con los nudillos blancos. De repente, el sedán se desvió hacia su carril, obligándola a incorporarse al arcén. Daniela tenía dos opciones: chocar con ellos o con la arena. Eligió la arena y frenó en seco cuando los neumáticos abandonaron el asfalto. El coche dio una vuelta de campana antes de detenerse en medio de una nube de polvo. Antes de que pudiera poner la marcha atrás, el sedán se detuvo detrás de ella, impidiéndole escapar. Daniela golpeó frenéticamente las cerraduras de las puertas, con el teléfono en algún lugar del suelo, probablemente debajo del asiento. Vio aterrorizada cómo el hombre del sombrero de fieltro se apeaba y sacaba algo del maletero, una llave de cruz. «Por favor», dijo inútilmente mientras él se acercaba a la ventanilla del conductor. «Por favor, no lo haga». El cristal de seguridad estalló en una lluvia de pequeños cubos. Unas manos abrieron la puerta y la sacaron a pesar de sus esfuerzos. A la luz del techo del coche, por fin pudo ver la cara del hombre. No era Esteban. El alivio duró poco cuando unas manos ásperas le ataron las muñecas con una cremallera y le pusieron una mordaza en la boca. Otro hombre estaba registrando su coche, recogiendo su bolso, su teléfono, cualquier cosa que pudiera identificarla. La metieron en el asiento trasero del sedán, con un hombre sentado a cada lado. Uno de ellos era el hombre con bata. A través de la ventanilla trasera vio cómo otro hombre subía a su Honda. El interior del sedán apestaba a cigarrillos rancios y a algo medicinal que hizo que a Daniela se le revolviera el estómago. Se revolvió contra sus ataduras, intentando aflojar las bridas que le cortaban las muñecas. Pero el hombre que estaba a su lado, Máximo, como había oído que lo llamaban, se limitó a ponerle una mano carnosa en el hombro. «Ahorra energía», le aconsejó con fingida preocupación. «La vas a necesitar». El conductor, que aún llevaba el sombrero de Esteban, la miró por el retrovisor. «Os dije que era ella la de las noticias de esta mañana. Nunca olvido una cara. La vi desde la ventana de dentro de la casa, mirándonos. Por suerte, la película de la ventana de su coche era barata. Se podía ver a través de ella, ¿eh?» Le vendaron los ojos poco después de salir de la autopista. El viaje parecía interminable, probablemente al menos una hora de conducción adentrándose en la noche desértica. Cuando el coche por fin se detuvo, oyó el crujido de las pisadas sobre la arena y el aullido lejano de los coyotes. La puerta se abrió y unas manos la sacaron bruscamente. Le quitaron la venda de los ojos, pero la mordaza permaneció firmemente en su sitio. Daniela parpadeó en la oscuridad y sus ojos se adaptaron para revelar la estructura de un gran almacén que parecía surgir del mismo desierto. El edificio parecía abandonado desde fuera, con luces tenues apenas visibles a través de ventanas mugrientas. En cuanto cruzaron el umbral, su suposición resultó ser incorrecta. El interior brillaba con luz fluorescente, revelando un espacio que era cualquier cosa menos abandonado. Las ventanas, se dio cuenta, habían sido tratadas con algún tipo de película para evitar que la luz se escapara, haciendo que el edificio pareciera oscuro y desierto a cualquiera que pasara por allí. El hombre del sombrero de fieltro se lo quitó, pasándose una mano por el pelo grasiento, y Daniela lo vio claramente por primera vez. Definitivamente no era Esteban. Este hombre era más bajo, más corpulento, con cicatrices de acné que le cubrían las mejillas y unos fríos ojos marrones que no transmitían calidez alguna. «Bienvenido a nuestra pequeña operación», dijo con una sonrisa que le erizó la piel. «Soy Rico. Ya conoces a Máximo, y aquel de allí es Chen». La acompañaron por un pasillo lleno de puertas, algunas de las cuales se abrían para dejar ver habitaciones con camas de hospital. Su mente daba vueltas mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. En una habitación vio figuras inmóviles en las camas, con vías intravenosas que salían de sus brazos. En otra, una persona con bata comprobaba los monitores. La llevaron a una habitación con varias camas de hospital,
todas ellas equipadas con correas de sujeción y equipos de monitorización. En un hospital real, la instalación médica habría sido tranquilizadora. Aquí la llenaba de temor. La obligaron a sentarse en una de las camas y Máximo transfirió eficazmente las ataduras de cremallera a las correas incorporadas a la cama, asegurando sus muñecas a las barandillas laterales. Solo entonces Rico le quitó la mordaza. Daniela gritó de inmediato pidiendo ayuda, y su voz resonó en las paredes de hormigón. Rico le propinó un manotazo casual que le sacudió la cabeza hacia un lado. Vuelve a hacer eso y no volverás a ver el día. ¿Está claro? Daniela saboreó la sangre donde los dientes le habían cortado la mejilla. Asintió con la cabeza, con lágrimas corriéndole por la cara. Buena chica. Rico se volvió hacia Máximo. ¿Alguna noticia de Chad? ¿Se hizo cargo de su coche? Ya debería estar tirado, contestó Máximo. Conoce el procedimiento. Daniela encontró su voz, aunque salió como un susurro. Ese sombrero. ¿De dónde lo has sacado? Máximo se rió, un sonido áspero. Conoce el sombrero, Rico. La sonrisa de Rico se ensanchó. No te preocupes por eso. Ahora hay cosas más importantes en las que centrarse. Se volvió hacia Máximo. Ve a buscar a nuestro cirujano. Esto ha salido incluso mejor de lo que habíamos planeado. Cuando Máximo se marchó, Rico y otro hombre con bata empezaron a transportar la cama de Daniela por otro pasillo. Las paredes eran más viejas, la pintura estaba desconchada y las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente. Atravesaron unas puertas dobles y entraron en lo que claramente era un quirófano, aunque parecía más propio de una película de terror que de un centro médico. El equipo quirúrgico parecía funcional pero viejo. Las luces del techo eran duras y desiguales y creaban sombras en los rincones. No había ventanas ni conexión con el mundo exterior. La trasladaron a la mesa de operaciones y sus protestas y forcejeos fueron inútiles contra la eficacia de los cirujanos. «Cállenla», ordenó Rico, pero no demasiado fuerte, la necesitamos consciente. Uno de los miembros del personal médico, aunque Daniela sospechaba que sus credenciales eran cuestionables en el mejor de los casos, sacó una jeringuilla. Daniela intentó zafarse, pero unas manos firmes la sujetaron mientras la aguja le perforaba el brazo. En pocos minutos, un extraño letargo se extendió por sus extremidades. Seguía plenamente consciente, con la mente aguzada por el terror, pero sentía el cuerpo pesado, agotado, como si acabara de correr una maratón. La droga no le quitaba el miedo. En todo caso, ser consciente pero incapaz de luchar lo empeoraba. Las puertas se abren de un golpe. Dos guardias arrastraron a un hombre vestido con ropas mugrientas y lo empujaron con brusquedad. El corazón de Daniela se detuvo cuando reconoció el perfil del hombre, la forma familiar en que se sostenía a pesar de su evidente desnutrición. Esteban. Estaba vivo, más delgado, con la cara demacrada y marcada por los moratones, y sus manos quirúrgicas temblaban ligeramente, pero vivo. Los hombres de Rico lo rodearon y lo obligaron a ponerse la bata quirúrgica con eficacia. Lávese, doctor. Ya conoce el procedimiento. Esteban se dirigió mecánicamente a la pileta de lavado, con los movimientos de un hombre que ha realizado este ritual innumerables veces, pero cuando se volvió hacia la mesa de operaciones y vio quién yacía allí, su rostro se puso blanco. Dani. La palabra salió estrangulada. Daniela intentó hablar, pero la droga lo dificultaba todo. Por favor, logró decir con voz débil. Esteban soy yo. Por favor, no. Lo que sea que quieran que hagas. La cara de Esteban pasó de la sorpresa a la furia. Se giró hacia Rico. De ninguna manera, no voy a hacerlo. No me importa cuánto me pegues. He terminado de trabajar para ti. No voy a operar a mi cuñada. ¿Tu cuñada? Rico fingió sorpresa. No me extraña haberla visto en tu casa. Esteban alzó la voz. ¿Mi casa? La risa de Rico era fría. Una historia divertida, en realidad. Solo queríamos coger tu libro de contabilidad y los papeles del seguro de tu casa. Necesitábamos algo de influencia para volver a ponerte a raya. Pero esta estaba allí, observándonos desde dentro, y cuando nos fuimos, la estúpida nos siguió. Así que aprovechamos la oportunidad. Ella hace mucho mejor palanca que algunos viejos papeles, ¿no crees? La mente drogada de Daniela luchaba por procesar esto. Ledger, papeles del seguro, ¿en qué se había metido Esteban? El jefe se está impacientando, Doc, continuó Rico, desapareciendo su tono jovial. Domingo quiere que vuelvas al trabajo. Llevas semanas negándote y eso es malo para el negocio. Así que este es el trato. Empiezas a operar de nuevo, nos muestras esa lealtad que necesitamos, o el pequeño Danny se convierte en nuestro próximo donante. Tú eliges, bastardo.
Las manos de Esteban se cerraron en puños. Absolutamente. Tic-tac, Doc. ¿Qué va a hacer? Daniela observó la lucha interna de Esteban en su rostro. 4 años de preguntas se abatieron sobre ella. ¿Dónde había estado? ¿Qué era aquel lugar? ¿Qué le había pasado a Marisol? Finalmente los hombros de Esteban se desplomaron en señal de derrota. Está bien, pero a ella no la tocan. Ese es el trato. «Qué suerte tienes», le dijo Rico a Daniela con falsa alegría. «Un cuñado tan bondadoso, la familia cuidando de la familia, qué conmovedor». Las puertas volvieron a abrirse. El veterinario de la gasolinera traía una camilla. La figura atada a ella era una mujer joven, inconsciente. Otra víctima. «Muévanla», ordenó Rico, señalando a Daniela. La trasladaron a una silla de ruedas y la colocaron en un rincón donde podía verlo todo, pero no hacer nada. Miró a Esteban por un momento, vio su angustia, su disculpa silenciosa. A pesar de los efectos de la droga, permaneció lo bastante alerta para comprender lo que estaba presenciando. Fuera lo que fuese aquella operación, Esteban se había visto obligado a formar parte de ella, y ahora ella también estaba atrapada aquí. «Muy bien, Doc», dijo Rico aplaudiendo. «Es hora de ganarse el sustento, y ya que estás, vas a enseñar a nuestro nuevo recluta». Señaló al hombre vestido de veterinario. «Te presento al doctor Polanco». «Bueno, es médico de animales, pero suponemos que lo básico es lo mismo, ¿no?» «No puedes hablar en serio», protestó Esteban. «La cirugía humana no la hacen los veterinarios». «Entonces será mejor que seas un buen profesor», interrumpió Rico. «Porque el doctor Polanco es tu nuevo ayudante. Enséñale bien. Niégate». Y lanzó una mirada significativa a Daniela. Esteban cerró los ojos brevemente y se dirigió a la mesa de operaciones con la reticente determinación de un hombre al que no le quedan opciones. El veterinario se colocó frente a él, ansioso y nervioso a partes iguales. Solo observa por ahora», dijo Esteban en voz baja. Comenzó a preparar la anestesia, sus manos más firmes ahora que había caído en una rutina familiar. «Es una extracción de riñón. El paciente está...» Un hombre corpulento entró en la habitación, con músculos claramente voluminosos y nada sutiles. Agarró a Daniela por el brazo y la levantó de la silla de ruedas. La droga le hacía temblar las piernas y se habría caído de no ser por su agarre. «¿A dónde la llevas?», preguntó Esteban, haciendo una pausa en sus preparativos. «Eso no es asunto suyo», dijo Rico con suavidad. «Pero ten por seguro, Doc, que la mantendremos con vida, por su bien. Mientras siga siendo útil, ella seguirá respirando. Ese es el trato». El musculoso hombre sujetaba el brazo de Daniela como una prensa mientras la arrastraba por los pasillos del almacén. Sus piernas, aún débiles por la droga que le habían inyectado, apenas podían mantener el ritmo. Se detuvo ante una pesada puerta de metal, sacó una llave y la empujó dentro. La habitación era austera, paredes de hormigón, una cama individual con un delgado colchón, un cubo en una esquina y nada más. Una bombilla desnuda iluminaba la habitación. Parecía exactamente lo que era, una celda. «No tardaré», dijo el hombre con una sonrisa lasciva que le erizó la piel. «Solo tengo que conseguir algunos suministros. Al jefe le gusta que los nuevos se rompan como es debido». La puerta se cerró de golpe y la cerradura encajó en su sitio con un chasquido definitivo. Daniela oyó sus pesados pasos alejándose por el pasillo. Sola hizo balance de su situación. El efecto de la droga iba desapareciendo poco a poco y la sensibilidad volvía a sus miembros. Puso a prueba su coordinación recorriendo el perímetro de la pequeña habitación, más firme a cada paso. La cama llamó su atención. Algo en ella parecía raro. Cuando se sentó en el borde para comprobar su estabilidad, su mano rozó algo bajo la almohada. Sus dedos encontraron un bolígrafo, un simple bolígrafo oculto deliberadamente. Curiosa, pasó las manos por el borde del colchón y palpó un papel entre el colchón y el oxidado somier. Sacó varias hojas dobladas y su corazón se detuvo al reconocer la letra de Esteban. La primera página eran sus votos matrimoniales. Recordó aquel día cómo la voz de Esteban se había quebrado de emoción al leer estas palabras a Marisol. «Prometo amarte en cada operación que se retrase, en cada pastel que no se levante del todo bien, en cada momento de alegría y tristeza que la vida nos depare». Las otras páginas eran cartas, todas dirigidas a Marisol. El clic de la cerradura la hizo dar un respingo. Daniela se metió rápidamente los papeles y el bolígrafo en los vaqueros y se bajó la camisa para tapar el bulto. El hombre musculoso entró y su sangre se heló al ver lo que llevaba. Correas de cuero, esposas, una fusta.
objetos que solo tenían un propósito en un lugar como este. Es hora de tu sesión de ruptura, anunció, colocando los objetos en el suelo con deliberado cuidado. Todos los que estamos aquí pasamos por ello de una forma u otra, pero tú eres muy guapa, así que esto es especial solo para ti. No, Daniela retrocedió contra la pared. No tienes que hacer esto. Claro que sí. Es parte del trabajo, la parte divertida. Avanzó lentamente, saboreando su miedo. Ahora puedes hacer esto fácil o difícil. De cualquier manera, está sucediendo. La mente de Daniela se aceleró. El bolígrafo le presionaba la cadera a través de la tela vaquera. Una oportunidad. Tendría que dejar que se acercara. Por favor, dijo, dejando que su voz se quebrara, jugando con el miedo que ya era genuino. No causaré problemas, te lo prometo. Eso es lo que dicen todos. Se acercó a ella y Daniela se obligó a no retroceder cuando sus manos agarraron sus hombros. Pero tengo mis órdenes, le escupió en la cara. Su expresión pasó de la diversión a la rabia en un instante. El revés le llegó con fuerza y rapidez, haciéndola caer al suelo de cemento. Las estrellas estallaron en su visión. Pequeña. Se cernió sobre ella. Ahora sí que te vas a enterar. Cuando se arrodilló para coger las correas, la mano de Daniela encontró el bolígrafo. Estaba inclinado sobre ella, con la cara a escasos centímetros de la suya, el aliento apestando a cigarrillos y tequila barato. Su peso la presionaba, atrapándola. Ahora o nunca. Su mano se levantó con un movimiento rápido y le clavó el bolígrafo en el ojo izquierdo. El grito del hombre fue inhumano. Sus manos volaron hacia su cara mientras rodaba lejos de ella. La sangre corría entre sus dedos. Daniela retrocedió con su propio grito atrapado en la garganta, pero sus ojos se clavaron en la pistola que llevaba enfundada en la cadera. Mientras él se retorcía en el suelo, ella se abalanzó sobre él, cerrando los dedos en torno a la empuñadura justo cuando la mano de él salía disparada para agarrarle el tobillo. «Te mataré», rugió, con el ojo que le quedaba desorbitado por el dolor y la furia. A pesar de la herida, su fuerza era aterradora. Cuando empezó a tirar de ella hacia él, Daniela se retorció, dándole la vuelta a la pistola. «Suéltala». No lo hizo. Sus dedos se clavaron más profundamente y ella pudo ver cómo buscaba algo, un cuchillo en su bota. El disparo fue ensordecedor en la pequeña habitación. El grito del hombre se hizo aún más agudo cuando la bala le atravesó el muslo. Daniela se soltó y se puso en pie. Se quedó de pie junto a él, con la pistola temblándole en las manos, esperando que los guardias vinieran corriendo. Pero no vino nadie. Se dio cuenta de que la habitación estaba insonorizada, diseñada para amortiguar los gritos. La puerta estaba cerrada. Daniela apuntó al mecanismo de la cerradura y disparó 2 veces. El metal chisporroteó y se retorció, y cuando tiró de la manilla, la puerta se abrió. El pasillo estaba vacío. Las luces de emergencia lo iluminaban todo con un resplandor verde enfermizo. No sabía qué camino tomar, pero quedarse quieta significaba la muerte. Eligió la izquierda y echó a correr. Sus pies descalzos golpeaban el frío cemento mientras recorría el laberinto de pasillos. Necesitaba encontrar un despacho, un teléfono, alguna forma de ponerse en contacto con el mundo exterior. Su móvil había desaparecido, probablemente junto con su coche. Unas voces la hicieron agacharse en una alcoba. Pasaban 2 hombres con bata, discutiendo algo sobre el envío de mañana. Esperó a que sus pasos se disiparan antes de continuar. A su derecha apareció una escalera. ¿Arriba o abajo? Eligió subir, con la esperanza de encontrar oficinas administrativas y no más horror. Apenas había llegado al siguiente rellano cuando unos fuertes brazos la rodearon por detrás y una mano le tapó la boca antes de que pudiera gritar. Su dedo encontró el gatillo, pero el susurro urgente del hombre la detuvo. «No dispares, soy un amigo. He venido a ayudar. Me envía Esteban». Daniela forcejeó, sin creer. «Por favor», continuó el hombre. «Me llamo Tomás. Esteban me salvó la vida. Hemos estado planeando escapar, cerrar este lugar. Vi lo que pasó en las cámaras de seguridad, en el quirófano. Tenemos que movernos ahora». Le quitó lentamente la mano de la boca. Daniela se giró hacia él con la pistola en alto. El hombre, Tomás, rondaba los 40, delgado y demacrado. Se levantó la camisa para mostrar una enorme cicatriz quirúrgica en el abdomen, aún rosada y cicatrizando. «Hace 7 días se suponía que iba a morir», dijo rápidamente. «Cirugía chapucera de uno de sus carniceros. Perdí demasiada sangre, los órganos fallaron. Pero Esteban intervino, me operó de nuevo, extraoficialmente sin el permiso de Domingo, arregló lo que el otro destruyó. Le debo la vida».
¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? Tú, no. Pero en unos 2 minutos van a encontrar al guardia al que disparaste. Entonces todo este lugar se cerrará y ambos estaremos muertos. Así que puedes confiar en mí o intentar encontrar tu propia salida. Daniela dudó, luego bajó ligeramente el arma. ¿Dónde está Esteban ahora? Todavía en cirugía, no puede salir, pero me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de huir, debía aprovecharla. Y ahora estás aquí, nuestra oportunidad. Tomás miró nervioso hacia la escalera. Mi camión está en el parque móvil, pero tenemos que irnos ya. En contra de su buen juicio, Daniela asintió. Tomás los guió, moviéndose con determinación por pasillos que conocía bien. Se cruzaron con unas cuantas personas, pero la presencia de Tomás parecía concederles el paso. Un trabajador más que acompañaba a alguien a alguna parte. El parque móvil era un garaje lleno de vehículos. El camión de Tomás, un viejo Dodge Ram, estaba cerca de la salida. Cogió una gorra de béisbol y unas gafas de sol de la cabina y se las dio a Daniela junto con una cinta para el pelo. Póntelas. Trata de parecer que perteneces. Se recogió el pelo bajo la gorra y se puso las gafas de sol a pesar de la hora. Tomás arrancó el motor y ella contuvo la respiración mientras se dirigía al control de seguridad de la salida. El guardia apenas les dirigió una mirada y les hizo señas para que pasaran. Ya estaban fuera. Tomás condujo deprisa, pero no de forma temeraria, poniendo kilómetros de distancia entre ellos y el almacén. El desierto se extendía interminable en todas direcciones, con las estrellas brillando en el claro cielo nocturno. Daniela no tenía ni idea de dónde estaban. Hay una gasolinera a unos 50 kilómetros de aquí, dijo Tomás. Podemos llamar a la policía desde allí. ¿Qué es ese lugar?, preguntó Daniela con la voz temblorosa. ¿Qué han estado haciendo? Extracción de órganos, respondió Tomás sombríamente. Domingo Torres dirige toda la operación. Agarran a la gente, indigentes, adictos, personas a las que no echarán de menos, los mantienen vivos el mayor tiempo posible y les extraen órganos a medida que los compradores los necesitan. Riñones, lóbulos del hígado, córneas, a veces incluso piel. Daniela se sintió mal. ¿Y Esteban? ¿Lo tienen desde hace 4 años? ¿Lo obligaron a hacer las cirugías? Intentó negarse recientemente. Por eso buscaban apalancamiento en su casa. Ese libro de contabilidad que mencionaron tiene todas las transacciones, todos los compradores, pruebas que podrían derribar toda la red. ¿Dónde está Domingo? Edificio separado en el mismo complejo. Rara vez va al almacén en sí, deja el trabajo sucio a Rico y su equipo, pero es la araña en el centro de la telaraña. Por fin apareció la gasolinera, un faro de normalidad en la noche desértica. Tomás aparcó lejos de las luces brillantes y ambos se apresuraron hacia el teléfono público. A Daniela le temblaban los dedos al marcar el 911. Me llamo Daniela Chávez. Me han secuestrado y me tienen en un almacén donde extraen órganos a las víctimas. Hay varias personas retenidas contra su voluntad. Necesitamos ayuda de inmediato. El tono de la operadora cambió a un profesionalismo urgente. Tomás tomó el teléfono y dio indicaciones específicas. Zona industrial de Ciudad Juárez, edificio 47B junto a la carretera 45. Gran complejo de almacenes con un edificio administrativo separado, al menos 20 guardias armados, número desconocido de víctimas. Daniela añadió, ¿puede ponerse también en contacto con el detective Ramón Cruz? Esto está relacionado con el caso de la desaparición de Marisol Vargas. Les ordenaron que se quedaran en la gasolinera y esperaran a la policía. Tomás trasladó su camión a un lugar donde pudieran vigilar la carretera permaneciendo parcialmente ocultos. No todos son malos, dijo Tomás en voz baja mientras esperaban. La mayoría están atrapados por las deudas, por el miedo, por las amenazas a sus familias. Pero Rico y su grupo son verdaderos creyentes, disfrutan del poder. ¿Cuántas víctimas en un momento dado? Tal vez 15, 20, algunos no duran mucho. Otros, se interrumpió. En 20 minutos la carretera desierta se llenó de vehículos que circulaban en la oscuridad sin luces ni sirenas. Furgonetas de la Policía Federal, coches patrulla, ambulancias estacionadas más atrás. La respuesta fue masiva y coordinada. Un coche patrulla se dirigió hacia la gasolinera. 2 agentes se acercaron con cuidado y confirmaron sus identidades antes de escoltarles hasta una unidad de mando móvil instalada al final de la carretera. La comandante táctica, una mujer seria llamada Capitán Torres, les informó rápidamente. Daniela hizo hincapié en que Esteban era una víctima, obligado a participar bajo amenaza de muerte.
Tomás les proporcionó planos detallados de los edificios, las posiciones de los guardias y la ubicación de las zonas de retención de las víctimas. Los sacaremos, les aseguró el capitán Torres, tanto a las víctimas como a tu cuñado, pero necesito que ambos se queden aquí donde es seguro. Los trasladaron a un coche patrulla con una buena vista de la carretera que conducía al complejo de almacenes. Daniela aferró la pistola que había cogido. Los agentes se la habían dejado como prueba tras confirmar que no estaba cargada. Todo lo que podían hacer ahora era esperar y rezar para que la pesadilla que había comenzado hacía 4 años en el desierto de Chihuahua terminara por fin esta noche. Desde el interior del coche patrulla, Daniela observó cómo los equipos tácticos se situaban alrededor del complejo de almacenes. La operación se desarrollaba con precisión militar. Los agentes con equipo táctico negro avanzaban en formaciones coordinadas, utilizando señales manuales para comunicarse en la oscuridad. Los primeros disparos la hicieron estremecerse. Tomás, sentado a su lado, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Saben lo que hacen», dijo en voz baja. Pero los disparos se intensificaron y resonaron por todo el desierto. Los fogonazos iluminaban las ventanas del almacén como mortíferos fuegos artificiales. Se oían gritos de mando, el estruendo de las cargas explosivas, el chasquido agudo de las granadas de estruendo. La batalla no fue rápida. Durante casi 40 minutos los sonidos del combate continuaron, periodos de intensos tiroteos seguidos de un tenso silencio, y luego volvían a surgir de otra parte del complejo. Daniela tenía los nudillos blancos de tanto agarrar la manija de la puerta, y todos sus instintos le gritaban que corriera al almacén, que encontrara a Esteban. Por fin, cesaron los disparos. Aumentaron las conversaciones por radio y vio que salían agentes del edificio. Ahora se movían de un modo distinto. Ya no se movían como en un combate, sino como en el proceso metódico de asegurar la escena de un crimen. Luego vino el desfile de sospechosos detenidos. Los agentes los hicieron desfilar en una larga fila, con las manos esposadas a la espalda. Daniela reconoció enseguida a Rico, sin fedora y con un corte en la frente. Detrás de él venían Máximo y el veterinario con su ridícula bata que parecía aterrorizado. Chad, que debió de ser quien se deshizo de su coche, salió dando tumbos y cojeando. «Son al menos 20», contó Tomás, «quizá 25». Pero fueron las víctimas las que hicieron que a Daniela se le partiera el corazón. Los equipos médicos empezaron a sacarlos en camillas y sillas de ruedas. Algunas caminaban solas, apoyadas por los paramédicos, parpadeando confundidas por su repentina libertad. Otros yacían inmóviles en camillas, con las vías conectadas y sin saber cómo se encontraban. El ulular de otras ambulancias llenaba el aire a medida que llegaban más unidades médicas para hacer frente al volumen de víctimas. «¿Dónde está Domingo?», dijo Tomás de repente, escudriñando a los detenidos que subían a los furgones policiales. «No le veo». Daniela también buscó, pero el jefe del crimen no estaba entre los capturados. Vio a los agentes reunirse urgentemente. Algunos se dirigían al edificio administrativo que Tomás había mencionado. Entonces vio una figura familiar que salía del almacén. Esteban, caminando lentamente flanqueado por 2 agentes. Incluso desde la distancia pudo ver lo delgado que había adelgazado y lo cuidadosamente que se movía. Un paramédico lo interceptó y lo guió hacia una de las ambulancias. «Tengo que ir a verle», dijo Daniela, acercándose a la manilla de la puerta. El agente del asiento delantero se giró. «Señora, por favor, espere hasta...» «Ese es mi cuñado. Lleva desaparecido 4 años. Por favor». El oficial pidió permiso por radio y luego asintió. «Manténganse cerca de los vehículos. Esta escena aún no es totalmente segura». Daniela salió corriendo del coche patrulla y Tomás la siguió. Sorteó los vehículos de emergencia con los ojos fijos en Esteban. Estaba sentado en el parachoques trasero de una ambulancia, con un paramédico comprobando sus constantes vitales. «¡Esteban!». Esteban levantó la vista al oír su voz, y la expresión que cruzó su rostro casi la derrumbó. Dolor, vergüenza, alivio y angustia luchaban por dominar. Intentó ponerse de pie, pero se tambaleó y el paramédico lo sostuvo. Estaban a 3 metros de distancia cuando un movimiento en la visión periférica de Daniela la hizo volverse. Una figura se acercaba desde el edificio administrativo. Un hombre vestido con un traje caro que llevaba pistolas en ambas manos. Sin que nadie se lo dijera, supo que se trataba de Domingo Torres. Se movió con la desesperación de un animal acorralado,
disparando al aire y luego hacia el grupo de vehículos policiales. Los agentes se pusieron a cubierto gritando advertencias. Lo que ocurrió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. El rostro de Esteban se contorsionó de rabia, 4 años de tortura y culpa cristalizándose en pura furia. Empujó al paramédico y se abalanzó por el flanco de Domingo, abordándolo con toda la fuerza de su cuerpo. Se estrellaron contra el suelo, luchando por el control de las armas. La formación médica de Esteban le había enseñado anatomía, pero la fuerza de Domingo provenía de la desesperación. Rodaron por el asfalto, luchando cada uno por hacer palanca. Esteban consiguió agarrar una pistola, haciéndola resbalar por el pavimento. Su rodilla tocó la muñeca de Domingo, obligándole a soltar la otra arma. En segundos, Esteban había invertido sus posiciones agarrando una de las pistolas y apretándola contra la sien de Domingo. «Tú la mataste». La voz de Esteban era cruda, primitiva. «Mataste a mi esposa y a mi bebé, le disparaste en la cabeza como si nada». Domingo, inmovilizado bajo él, logró esbozar una sonrisa sangrienta. «Adelante, Doc. Apriete el gatillo». La mano de Esteban tembló. La pistola vaciló. A su alrededor, los agentes habían formado un círculo, con las armas desenfundadas pero sin disparar. «Estaba embarazada», dijo Esteban, con lágrimas en los ojos. «Embarazada de 8 meses. Llevábamos 6 años intentando tener un hijo. Y tú...» «Hazlo», se burló Domingo. «Quieres hacerlo. Puedo verlo en tus ojos». Durante un largo instante, Daniela pensó que Esteban dispararía. Su dedo apretó el gatillo. Todo su cuerpo temblaba por la necesidad de venganza. Luego sus hombros se hundieron. La lucha le abandonó de golpe. «No. Ya he tenido suficientes muertes por tu culpa. No me conviertas a mí también en un asesino». Los agentes entraron en tropel, apartaron a Esteban y sujetaron a Domingo. Esposaron bruscamente al jefe del crimen y lo pusieron en pie. Incluso derrotado, Domingo mostraba una fría arrogancia en los ojos mientras lo arrastraban a reunirse con sus socios detenidos. Daniela corrió hacia Esteban cuando cayó de rodillas sobre el asfalto. «Ha sido una estupidez increíble», dijo, rodeándolo con los brazos, «e increíblemente valiente. No podía dejarle ganar otra vez. No podía dejar que hiciera daño a nadie más». Ahora temblaba. La adrenalina daba paso al agotamiento. Un paramédico se acercó y los guió con suavidad, pero con firmeza hasta la ambulancia. Cuando el médico examinó a Esteban más a fondo, catalogando los viejos moratones y los cortes que habían cicatrizado, se hizo evidente el alcance de su terrible experiencia. Tenía el torso cubierto de marcas de golpes repetidos. Sus costillas mostraban signos de fracturas mal curadas. «Esto es por negarme a operar», explicó Esteban débilmente. «Las últimas semanas, cuando ya no quería hacer las operaciones, intentaron persuadirme». Una voz familiar les hizo levantar la vista. El detective Cruz había llegado con aspecto demacrado pero aliviado. Habló brevemente con el jefe de escena antes de acercarse a ellos. «Daniela Sturvargas», sacó un cuaderno. «Sé que los dos están agotados, pero necesito entender lo que ha pasado aquí. ¿Pueden contármelo todo?» Esteban cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, 4 años de verdades ocultas se derramaron. «Tuve un problema con el juego», empezó, con la voz hueca. Empezó de a poco, juegos de póker con otros médicos, algunas apuestas deportivas, pero se volvió una espiral. En 2018 debía 5 millones de pesos a lo que yo creía que eran solo usureros. No sabía nada de todo esto. Señaló débilmente el almacén. Ese día, 14 de octubre, Marisol quiso ir de excursión. Pensé que estaría bien, un último día normal antes de tener que contarle lo de la deuda. Colgamos esa foto en Facebook, geoetiquetada en el desierto de Chihuahua. Al cabo de 1 hora, los hombres de Domingo nos encontraron en el sendero. Se le quebró la voz. Daniela le apretó la mano, animándole a continuar. Me exigieron el pago. Cuando no pude pagar, amenazaron a Marisol, amenazaron a nuestro bebé. Marisol no sabía nada. Entró en pánico, intentó llamar al 911. Nos forzaron a entrar en una furgoneta y no pudo continuar por un momento. Domingo le disparó a bocajarro, dijo que era una lección sobre lo que pasa cuando la gente no coopera. El detective Cruz escribió con firmeza, su expresión profesionalmente neutra a pesar del horror de lo que estaba oyendo. Me mantuvieron con vida por la deuda. Dijeron que podría pagarla como su cirujano. Tiraron el cuerpo de Marisol en el desierto. Les oí hablar de un lugar donde había coyotes, donde los restos se dispersarían rápidamente. Entonces me trajeron aquí. ¿Y llevas aquí desde entonces? ¿4 años? Esteban asintió.
Al principio me dije que me lo merecía. Mi adicción, mis deudas causaron la muerte de Marisol. Era tan culpable como ellos. Así que hice lo que querían. Operé a sus víctimas, extraje órganos para los compradores, me convertí en el monstruo que necesitaban. Miró a Daniela con ojos suplicantes de comprensión. Pero hace unas semanas, en nuestro aniversario de boda, soñé con ella. Me dijo que me estaba esperando, pero que primero tenía que ser un buen hombre. Tenía que detener la matanza. Fue entonces cuando empecé a rechazar sus órdenes. Por eso buscaban influencia en tu casa. El libro de contabilidad, dijo el detective Cruz. Mencionaron registros financieros, listas de compradores, transacciones. Guardé copias ocultas pensando que quizá algún día, pero cuando dejé de cooperar, se desesperaron. El detective se volvió hacia Daniela. Y a ti te pillaron en medio. Si no les hubieras seguido, empezó. Has salvado vidas esta noche, interrumpió Tomás, acercándose con un agente. Si no hubieras escapado y pedido ayuda, quién sabe cuántas víctimas más habría habido. Se tomaron más declaraciones y se registraron los detalles. La escena del crimen tardaría días en procesarse por completo, pero la amenaza inmediata había terminado. Mientras se preparaban para ir a la comisaría a tomar declaración, Daniela se encontró sentada junto a Esteban en la parte trasera de un coche patrulla. Lo siento, susurró Esteban, por todo, por Marisol, por el bebé, por desaparecer, por todo el dolor que te causé. Marisol vino a ti en un sueño y te ofreció perdón, dijo Daniela suavemente. Si ella puede hacer eso después de lo que pasó, entonces yo también puedo intentarlo. Pero Esteban, el juego tiene que parar, para siempre. Se detuvo meses antes de ese día, en realidad, pero la deuda y los intereses siguieron creciendo. Miró por la ventana a la oscuridad del desierto. Pasaré el resto de mi vida intentando reparar el daño, empezando por dar a Marisol y a nuestro bebé un entierro digno. Daniela asintió con la cabeza mientras sus lágrimas caían libremente. A través de la ventanilla trasera del coche patrulla, vio a Tomás subir a otro vehículo policial y sus miradas se cruzaron brevemente. Ella dijo, «Gracias». Él asintió, comprensivo. Cuando el coche patrulla se alejó del almacén, dejando atrás las luces intermitentes y el caos controlado de la escena del crimen, Daniela y Esteban compartieron el dolor y una tímida esperanza. Aún faltaban horas para el amanecer, pero por primera vez en 4 años se acercaban a algo distinto de la oscuridad. En comisaría les esperaban horas de preguntas, papeleo y decisiones sobre el futuro. Pero por el momento, en la parte trasera de aquel coche patrulla que atravesaba la noche desértica, 2 personas rotas que habían perdido tanto se aferraban a la posibilidad de que la curación, por difícil y lejana que fuera, pudiera por fin comenzar.